Bien, ahora sí, retornamos 8:13 de la mañana de este miércoles 12 de agosto. Tenemos la visita de María Elena de Funcho, la concejal jefa del bloque de Unión por la Patria. ¿No sos la jefa de bloque? No, Buen día, no. Bienvenida de todas maneras. Buen día, Carlitos. ¿Es una jefatura compartida o es Julia la jefa? No, es Julia la jefa. Julia, bien. Bueno, Julia, presidenta del bloque. Vale para corregir y no repetir el error en el futuro. A ver, vamos a empezar por lo prioritario, que es el tema del Consejo. ¿Hay alguna normativa que esté pendiente en 9 de julio? ¿Hay alguna prioridad de alguna norma que esté faltando, que vos pienses, o vos y tu compañera de bloque o tu jefa digan, mira, esto tiene que avanzar porque corresponde definirlo? Mira, hay mucho trabajo en el Consejo, la verdad que hay varios proyectos que son interesantes y cuestiones que se van modificando a través del tiempo, porque van surgiendo en nuestra comunidad diferentes diferentes momentos, pero nosotros tenemos como bloque, tenemos proyectos para trabajar, proyectos de ordenanza, que algunos ya tienen estado parlamentario y otros van a tomar esta próxima sesión, que es este jueves. Mañana, exactamente. Entre los proyectos, por ahí, para nombrarte un poco, sí, de cuestiones que ya tenemos en el Consejo Deliberante, fue uno en su momento, que es la ordenanza para el reciclado, para ordenar el reciclado. Esa ordenanza la presenté en marzo de este año, que se está trabajando junto con el Ejecutivo, que tiene que ver con acciones y modificaciones que tiene que llevar adelante el Ejecutivo para empezar a reducir nosotros los residuos en nuestros domicilios, ¿no? Uh-huh. Porque el primer paso para empezar a tener un saneamiento de lo que es el basural a cielo abierto es empezar a reducir la basura que tenemos, ¿no? Para que eso se empiece a convertir en un relleno sanitario. Por más allá que nosotros cambiemos de lugar el basural, digamos, si sigue siendo un basural a cielo abierto, no vamos a tener una solución. Uh-huh. O sea, se va a incendiar, como se incendia se va a incendiar el otro. O sea, entonces, lo que presentamos nosotros en esa ordenanza es todo un trabajo que tiene que ver desde la educación ambiental que tiene que promover el municipio y otras cuestiones en cuanto a la recolección de residuos diferenciada, en cuanto a obligaciones que también tenemos que tener como vecinos, claro, en la separación de residuos en nuestro domicilio. ¿Crees que hay mucho por hacer todavía ahí? Hay mucho por hacer ahí. Uh-huh. Después, otra de nuestras ordenanzas es en la lucha contra el grooming. El grooming, uh-huh, que es el acoso a través de las redes sociales a los adolescentes. Para nosotros es importante que a través del Estado municipal se lleven campañas con respecto a esto. Hemos tenido casos de detenciones con vecinos de acá, digamos, ha habido casos. Que ocurre en otro lugar no quiere decir que aquí no ocurra también. Exactamente. Entonces, también, digamos, para nosotros el rol del municipio, el rol del Estado municipal, puede tomar decisiones en cuestiones como esta, más allá de leyes tanto nacionales como provinciales que podamos tener. Y tres proyectos que van a tomar estado parlamentario en esta próxima sesión. Uno es la Mesa Local Intersectorial de Salud Mental, que presentamos en estos días, que es un tema que, nos interpela, sabemos cómo es la situación de salud mental. Por ahí no te ahondo mucho en cada uno de los proyectos, porque la verdad que son varios, pero sí me interesa que sepas, digamos, que estamos trabajando en cada uno de esos. Intersectorial, ¿a quién agruparía? O sea, los profesionales de la salud, sí, en ese rubro puntual. El municipio, el hospital, incluso a educación, porque Ajá. nosotros sabemos que, digamos, los que más exigen acompañamiento en cuestiones de salud mental son los chicos, los adolescentes, digamos, después de la situación extrema que vivimos con la pandemia, ellos fueron incluso quienes más piden ese trabajo, ese acompañamiento. Entonces, y los docentes son los que los ven en primera línea. Exactamente. Uh-huh. Los docentes, los clubes de los barrios, uh-huh. digamos, toda institución intermedia también, digamos, la mesa intersectorial tiene que ver con esto, trabajar en comunidad en cuestiones como, por ejemplo, la salud mental de nuestra sociedad y principalmente de los más jóvenes. Después, otro de los proyectos que tenemos presentados es la creación de la mesa agropecuaria,
que en su momento estuvo y funcionó por un decreto del Ejecutivo, y hoy nosotros presentamos el proyecto de ordenanza para volver a esa mesa agropecuaria, más allá de que hay proyectos de los dos, digamos, las dos representaciones del... Sociedad Rural y Federación Agraria. Exactamente. Los dos proyectos tienen un objetivo diferente, digamos, pero en el medio, lo que nosotros entendemos es que hay que empezar a trabajar, hay que empezar a reunirse y hay que empezar a discutir montones de cuestiones que tienen que ver con lo agropecuario, con cómo encaramos la cuestión ambiental desde lo agropecuario, desde lo ganadero, porque no solo es la producción lo que nosotros tenemos que garantizar en nuestro partido, sino también la conectividad de los vecinos que viven en las localidades. Claro. Y que no nos pase como nos pasó, que corrimos el riesgo de que un montón de vecinos de las localidades queden aislados en situaciones como las que vivimos. Entonces, empezar a trabajar con eso también es multisectorial, esa mesa agropecuaria. También el tema de la fumigación aérea. Bueno, la fumigación, digamos. O sea, parece que todo estuviera enfocado en la red vial, que está bien, es lógico la preocupación, no voy a negar eso, pero también hay otras cuestiones en la ruralidad que juegan exactamente. Su rol. Tener en cuenta todo esto, digamos, también la conectividad de las escuelas rurales, digamos. Así que también es intersectorial, tiene mucha participación y son espacios que para nosotros son necesarios de que muchos sean los actores que puedan discutir, digamos, esta cuestión y que no sea solo una discusión de cuánto es la tasa, qué se recauda, qué se compra y todo lo demás, sino que sea mucho más amplia la discusión de lo que es lo vial, lo agropecuario, lo que tiene que ver también con nuestras localidades, ¿no? Porque es esto como te decía, ¿no? Nosotros somos uno de los partidos de la región con más localidades, que tiene más localidades, ¿no? Y tenemos muchos kilómetros de caminos rurales. Bueno, claro, hay que trabajarlo de manera mucho más amplia. Y el último de los proyectos que presentamos tiene que ver con un programa municipal de acompañamiento, asistencia y saneamiento al sobreendeudamiento familiar. Ese tema te lo iba a preguntar, pero ya que tal, entramos ahora. Porque, a ver, es cierto que el Consejo Deliberante tiene pocas herramientas para modificar una cuestión que se decide más arriba. Sí, pero yo venía marcando desde hace 2 o 3 meses, pero no porque yo sea un visionario, sino porque estaba expuesto el tema, que el endeudamiento empezaba con el consumo de la tarjeta de crédito, quienes la tenían para alimentación o remedios, después se caía en mora, se refinanciaba, después se acudía a las financieras, y también se caía en mora en la financiera, y el cuarto o quinto punto sería caer en el financista barrial, o que tiene a veces, más allá de la mala prensa que hay sobre el usurero, tiene mejores tasas que las financieras, o más suaves, digamos. El problema está, y hay millones de argentinos en eso. Sí. Bueno, a ver, contame. Bueno, entre esos millones de argentinos, los nuevejulienses no somos también, la excepción, claro, ¿no? Exacto. La realidad es que vos tenés hoy muchísimas familias endeudadas, y pasa esto que vos planteás, ¿no? Más allá de ir al usurero, también tenés la utilización de billeteras virtuales. Exactamente, que es un punto que me olvidé. Que son razón, totalmente abusivas, sí, en sus intereses, digamos, y también que hay un gran desconocimiento de la población en cuanto a su derecho como consumidor, digamos, y un desconocimiento de cuáles son, digamos, en ese contrato, de alguna manera virtual que uno pone, leo, sí, y acepto las condiciones, ¿no? Claro. Y solo un tilde, no lee, claro, y en realidad no lee, tiene que ver con quedar en una situación de extrema vulnerabilidad en cuanto a ese sector, ¿no? Al sector financiero. Y si bien el Consejo Deliberante, como vos decís, no tiene herramientas, claro, digamos, porque nosotros no tenemos herramientas ejecutivas para llevar adelante un programa, pero sí lo tiene el Ejecutivo, sí lo tiene la Municipalidad, que es la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que es la famosa OMIC, que nosotros conocemos. La OMIC fue creada por la Ley Provincial 13.133, le da las herramientas a la Municipalidad para poder acompañar, digamos, y para poder dar de manera gratuita asesoramiento jurídico a las personas
que están pasando por esta situación de sobreendeudamiento, principalmente, que es como todos los estudios lo demuestran y que 9 de julio no es la excepción, a los más jóvenes. La franja de entre 18 y 34 años es la de los más jóvenes que están sobreendeudados, sumado a la falta de trabajo que también tenemos con los más jóvenes. Entonces, nosotros lo que planteamos es esto, ¿no? Lo escuchábamos al presidente de repente decir, ay, pero nadie te puso un revólver en la cabeza para que te endeudes. Pero si a vos no te alcanza el sueldo a fin de mes para cubrir los gastos esenciales de tu casa, llega un punto en que, como vos decías, dejás de utilizar la tarjeta de crédito para comprarte algo excepcional y la terminás utilizando para comprar comida. Sí, es lo que está ocurriendo. Entonces, lo que nosotros pensamos es este proyecto, es este programa que tiene que ver con realizar principalmente desde la municipalidad talleres, publicidad, digamos, de alguna manera acompañar en una educación financiera a la sociedad y también en casos particulares que los vecinos sepan que pueden acudir a la Oficina de Información Municipal de Información al Consumidor y que pueden ser asesorados, acompañados incluso en negociaciones, digamos, de deudas y demás, a través de esta oficina y sin tener que pagar nada, porque de repente cuando vos te empiezan a condicionar, ¿no? Y te empiezan a llegar las cartas documento y te empiezan a de alguna manera como a apretar estos agentes financieros, digamos, de repente también empezás a trabajar en la salud mental de ese vecino que se encuentra cada vez más de alguna manera acosado por esta cuestión financiera, ¿no? Entonces, desde la UMIC, el municipio tiene todas las herramientas para poder acompañar a esas familias sobreendeudadas en términos del acompañamiento jurídico, de la defensa, digamos, de las negociaciones en cuanto a las deudas. Y eso se puede hacer todo de manera gratuita y también, y que es importante, que no le genera gasto al Ejecutivo, porque no tiene que crear ninguna estructura ni demás. Lo tiene a través de las herramientas que le da. A ver, la voz que están escuchando, un poco deficitaria porque está pasando un proceso virósico, alérgico, como el de muchos nuevejulienses, es la de María Elena de Funcho. Digo porque si alguno todavía no la reconoció, a veces normalmente se la reconoce, pero hoy hay que hacer la aclaración más frecuente. Mencionabas ahí muy seguido a la OMID. Considero que a veces me ha costado bastante y no he podido lograrlo tener las voces de la OMID. No, esto que estás mencionando, ¿fue consultada la OMID porque va a jugar un papel fundamental en esta situación? Me parece que está como escondida, que debería pasar un poco más adelante en esta situación y en otras, y ser más preponderante el papel que tiene. ¿Está la oficina? Sí, está la oficina. ¿De qué se queja el conductor de este programa? De que a veces está como escondida y es un elemento fundamental, y en esta cuestión que vos estás explicando, más todavía para el asesoramiento. Sí, es un elemento fundamental en esta cuestión. Y es una oficina que, digamos, lo que nosotros le estamos pidiendo es que trabaje de acuerdo a la ley que crea esta oficina. No hay que inventar nada. No hay que inventar nada. Entonces lo que estamos diciendo es, a través de la ley 13.133 de defensa del consumidor de lo que es la provincia de Buenos Aires, tienes las facultades, la OMIC, para trabajar sobre esta cuestión. Y obviamente tiene que ver con una decisión del Ejecutivo, cuál es el rol que le da a esa oficina. ¿Cómo llegan todos estos proyectos al recinto? ¿De comisión? ¿Con el voto por unanimidad? O sea, ¿están todos los participantes de las comisiones están de acuerdo, los distintos actores políticos? Este proyecto va a tomar estado parlamentario mañana. Sí, pero ¿cómo llega desde el tratamiento? A partir de mañana que toma estado parlamentario comenzamos a trabajarlo en las comisiones. ¿Sos optimista con que pueda... O los demás todavía no lo conocen? No, he conversado con el resto de los concejales por la presentación del proyecto, obviamente para ir pidiendo el acompañamiento. Y yo soy optimista, entiendo que todos tenemos el mismo objetivo, que es cuidar principalmente a los vecinos y a una sociedad que nos encontramos cada vez más endeudada. El tema es, digamos, pensar en si en realidad la intendenta va a seguir acompañando a Milei o va a decidir acompañar a los vecinos, ¿no? Porque en esto también que vos me decís que hay una oficina que está un poco como escondida y demás, bueno, que le dé el rol que se merece esa oficina para hacer la defensa
en este caso de los vecinos y de familias completas que están. Sí, es un problema que no solo está en la ciudad. A ver, Malena, ya que nombraste a consultar a los demás concejales, ¿qué balance haces del tratamiento y las diferencias que a veces se exponen en el Consejo y que se vieron en la ordenanza fiscal impositiva y en el tratamiento del presupuesto? Esa diferencia de los bloques peronistas. ¿Vos confiás que en esto lo acompañarían? Yo confío que este proyecto se va a acompañar. Es una situación que nadie desconoce con respecto a lo que está sucediendo en la Argentina y en particular con las familias 9 julienses. Después, con respecto a lo que son la ordenanza fiscal impositiva, nosotros tenemos en claro que el sector de 9 de julio que nos ha votado, nos ha elegido para formar parte del Consejo Deliberante, precisamente no está conforme con la gestión que lleva adelante la intendenta, por lo cual ese es el rol nuestro en el Consejo Deliberante, que no significa poner palos en la rueda, porque no lo hacemos, porque de hecho esto que te estoy nombrando son todos proyectos de ordenanza, son todos proyectos propositivos hacia el Ejecutivo, digamos, para darle herramientas a través del Consejo Deliberante para que pueda trabajar para los vecinos. Después, con respecto a lo que es la ordenanza fiscal y la impositiva, obviamente nosotros entendemos que eso tiene que ver con una contraprestación de servicio que hace el municipio a los vecinos, ¿no? En cuanto al cobro de tasas. Las tasas es eso, no es un impuesto, digamos, es una contraprestación de servicio. Y la realidad es que nosotros vemos que cuando uno empieza a mirar toda la contraprestación que lleva adelante el municipio, es totalmente deficitaria en todos los ámbitos. Por eso, la otra pregunta era qué evaluación haces de la gestión de la propia intendenta, porque una cosa ya viene ahí pegada, bueno, sobre las demandas del distrito, no solo de la ciudad. Bueno, la evaluación la hicieron los propios vecinos en las últimas elecciones, ¿no? Creo que eso está de más. ¿Cuál sería, digamos, la evaluación que puedo hacer yo desde la mirada que nosotros tenemos como peronistas y como nosotros pensamos un gobierno municipal, ¿no? Pero bueno, está claro cuál fue la evaluación que le dieron los propios vecinos. El distrito de 9 de julio se ha convertido en complejo un poco para el peronismo. O sea, ¿cuál sería la estrategia de las dos coaliciones que existen, la de Unión por la Patria y la de Fuerza Patria, como para consolidarse, digo, como alternativa para el futuro, para tratar de conducir el municipio? Tenemos dos tiendas, dos tribus, o como se le quiera llamar, y digo, ¿cuál sería la estrategia para arribar a un punto en común? Mirá, si yo puedo hablar de la nuestra, no puedo hablar de los demás, pero lo nuestro está claro que es seguir trabajando por los vecinos como lo venimos haciendo. Todos dicen lo mismo. Desde el Consejo Deliberante, y no meternos en cuestiones, digamos, que para mí particularmente no tienen sentido. La verdad que hoy meternos en discusiones internas para mí no es un momento, todo lo contrario, es el momento de estar y acompañar a los vecinos en la situación compleja que estamos viviendo por las políticas que lleva adelante Milei. Y la verdad que hay cuestiones que se van a definir mucho más adelante y que para mí no tienen hoy, digamos, importancia ni relevancia. O sea, nosotros trabajamos por los vecinos y lo demostramos, digamos, desde el Consejo Deliberante con esto, y después como nuestra militancia de todos los días en cada uno de nuestros espacios. Julia corresponde a la unidad básica, yo correspondo a la cámpora. De hecho, por ejemplo, para pasar por ahí el chivo, este sábado, bien, junto a los compañeros de la cámpora, tenemos una jornada del Día de las Infancias. Hace un tiempito atrás, a través del Partido Justicialista, se llevó adelante en el aniversario de Perón, una jornada en el barrio Fonaví 1, donde se recondicionó el potrero, bueno, y demás, que está en el centro del barrio, digamos, y después nos contactaron vecinos del barrio Fonaví 2 y nos pidieron si podíamos repetir esa tarea. Así que lo vamos a hacer este sábado, vamos a celebrar el Día de las Infancias en el barrio Fonaví 2 y vamos a reacondicionar el potrero del barrio. Vamos a estar ahí, digamos, compartiendo una tarde con los chicos del barrio, con los vecinos. ¿A partir de qué hora sería? A partir de las 15 horas. Bien. Hace poco señalaste, y no sé si no lo dijiste acá,
que habría que preguntarse cómo está el 9 de julio desde hace 20 años que no gobierna el peronismo. ¿Podés ampliar eso? O sea, la pregunta no la tenés que responder vos, pero bueno, sí, claro. Bueno, girar sobre eso. La próxima semana, el próximo jueves 20, se cumplen 100 años del natalicio de Jesús Abel Blanco. Sí. La verdad que, digamos, en respuesta a esta pregunta, ¿no? Tenemos la historia de 9 de julio con un intendente como Jesús Abel Blanco, durante tantos periodos elegido por sus propios vecinos, que no fue casualidad que sus propios vecinos lo hayan elegido durante tantos periodos como lo eligieron y lo acompañaron. 5 veces, 5 veces, exactamente. Hoy la verdad es que yo creo que cualquiera que se pueda presentar de cualquier espacio político no tiene el acompañamiento 5 veces como lo tuvo Jesús Abel Blanco en su momento. Claramente ese acompañamiento tuvo que ver con una política que se llevó adelante en un gobierno peronista de crecimiento de nuestra ciudad, de nuestro partido, de las localidades, de instituciones, que no pasó durante estos 20 años donde no gobernó el peronismo. Está más que claro. Cuando uno ve las grandes obras de infraestructura, digamos, con de acompañamiento a las instituciones, a los vecinos, esas se llevaron adelante con un gobierno peronista como el de Jesús Abel Blanco. Después el resto siguió, digamos, muchas de estas cuestiones, pero no hubo cuestiones relevantes. Si uno se pone a pensar en el resto de las gestiones de los otros intendentes, más allá del tiempo transcurrido, ¿no?, en cada una de esas gestiones, no hay grandes obras de infraestructura y de crecimiento para nuestro partido. Estamos de alguna manera en una meseta de ese crecimiento. Nosotros entendemos que por eso tiene que estar el peronismo gobernando la municipalidad, porque lo demostramos, digamos, cuando fuimos gobierno, porque la mirada del peronismo es totalmente diferente a la que tuvieron y tienen quienes hoy gobiernan en 9 de julio y quienes gobernaron después de los gobiernos peronistas. Y ya que mencionaste obras de infraestructura o algo parecido, ¿cuáles serían esas cuestiones estructurales que estarían faltando o que debería encarar un 9 de julio en el corto y en el mediano plazo? Sacando de lado el tema de la emergencia hídrica o de la red vial, que ya todos conocemos y se ha hablado muchísimo de eso, ¿no? Lo que corresponde a la ciudad y a las localidades. Mira, hay muchísimas más. A ver, los accesos a las localidades, tener una universidad en 9 de julio, planes de vivienda, o sea, hace años que no tenemos planes de vivienda y eso es otro de los temas que también nos llevan al endeudamiento familiar. O sea, una renovación de contrato cuando un vecino tiene, digamos, que contar con más de 1 millón de pesos y en realidad los sueldos promedios rondan eso, por lo cual uno de los sueldos de un integrante de la familia está destinado meramente a cubrir ese alquiler, ¿no? Por decir uno de los temas, o sea, hay muchísimas cuestiones. Bueno, de lo que es lo vial, no se compran máquinas, digamos, para la red vial. En épocas donde gobernaba el peronismo, que uno lo puede hablar con cada vecino de la localidad o con quienes están en las delegaciones. Cada localidad, cada delegación contaba con una máquina. Hoy no lo tienen. Entonces, ¿por qué no lo tienen? ¿Qué pasó ahí? O sea, que no se pudo ni siquiera sostener lo que ya estaba. No hay duda que en las localidades hay que hacer algo distinto porque si no es un statu quo que se mantiene desde hace décadas y languidecen, van a menos, o sea, no sé lo que hay que hacer, pero hay especialistas que estudian estas situaciones y seguramente son los que habría que apelar para modificar ese estado de cosas, ¿no? Bueno, es complejo porque tiene que ver con el mundo que ha cambiado, con la modernidad, con acercar, bueno, nuevas tecnologías o nuevos servicios que a veces en la localidad, si no fuera por las cooperativas, no estarían. Bueno, a ver, hay un mundo que ha cambiado, que hace que, digamos, las localidades les cueste cada vez más sostenerse, digamos, en el tiempo, pero también tiene que ver con una decisión del Estado, del Estado municipal de acompañar esas localidades, digamos, en esta situación de algún modo global que se está llevando adelante.
tiene que ver con esto, digamos, con dar más accesibilidad, con brindarle las herramientas que tiene que tener cada delegación, con poder estar y acompañar y llevar adelante políticas. Por ejemplo, si nosotros el 9 de julio tuviéramos una universidad, probablemente tendríamos, digamos, muchísimos menos chicos que terminan el secundario y se van a estudiar a La Plata, a Buenos Aires o lo que sea. De hecho, hoy también es una situación complicada para las familias poder mandar los chicos a estudiar a Buenos Aires, a La Plata o a cualquier lado. Pero poder tenerlos el 9 de julio significa mucho menor desarraigo de esos chicos de las localidades y poder volver mucho más fácil a las localidades. Hoy tenemos también, digamos, la forma de trabajo ha cambiado, tenés mucho trabajo que se puede hacer desde la casa, que se puede hacer virtual. O sea, también hay que pensar cuáles serían, de alguna manera, las carreras que nosotros podríamos ofrecerles a los chicos, a los más jóvenes, digamos, para que también puedan hacerla desde acá, desde 9 de julio, desde su localidad, también puedan tener, digamos, una salida laboral que les permita no tener que desarraigarse de su localidad o de 9 de julio mismo, ¿no? ¿Cómo impacta la conducción de Máximo Kirchner y de la propia Cristina Fernández de Kirchner en el militante o en los militantes de 9 de julio? Mirá, para nosotros la conducción de Cristina está más que clara y además nos acompaña en términos de lo que hoy vemos, ¿no? Y de lo que fue los años en los que Cristina gobernó la Argentina, ¿no? De hecho, cuando uno observa las discusiones en el gobierno nacional, cuando de repente vos te encontrás hoy discutiendo por la ley de tierras, discutiendo por la ley de glaciares, digamos, todas leyes que se votaron en favor y en beneficio de los argentinos en los gobiernos de Cristina. ¿No? Y hoy hay una discusión sobre esos derechos que tenemos como argentinos, cuando ella incluso da la discusión de lo que nosotros llamamos ley de tierras, que en realidad fue el proyecto de tierras rurales que hizo Cristina, lo habla desde el lugar de la defensa de las tierras de los argentinos, ¿no? Y no del Estado, no lo habla desde el Estado, sino de los argentinos. Bueno, para nosotros, digamos, todas esas peleas y esas discusiones y esas luchas que dio Cristina, sobre todo con este gobierno nacional, toman muchísima más relevancia para nosotros como militantes y por eso siempre estamos todos los días peleando por su libertad, porque Cristina es inocente y porque entendemos que tiene que estar libre y porque para nosotros, digamos, sería de alguna manera también poder recuperar esos derechos que todos los días nos están queriendo quitar desde el gobierno de Javier Milei, ¿no? Porque realmente las discusiones son esas y tienen que ver con cuando uno va y mira cada una de las leyes que hoy se discuten, que nos van quitando derechos que hemos conquistado, son leyes que se promulgaron en el gobierno de Cristina y si no se promulgaron en el gobierno de Cristina fueron propuestas por Cristina siendo presidenta o por Máximo Kirchner en el Congreso Nacional siendo diputado nacional. ¿Está demonizada la cámpora? Sí, totalmente. ¿Y a qué atribuís eso? Y la cámpora fue, digamos, la defensa del gobierno de Cristina territorial, digamos, y máxima, y bueno, eso obviamente tiene un costo, como tuvo un costo también toda la gestión del gobierno de Néstor y de Cristina, principalmente de Cristina, porque como Néstor hoy no está, es como que, viste, sí, esa cosa de bueno, cierto respeto, digamos, y criticarlo, pero hasta ahí nomás. Pero bueno, pero sí fue la defensa del gobierno territorial, del gobierno de Cristina, y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Cristina también está demonizada, cuando uno en realidad mira todo lo que hizo Cristina por los argentinos y todo esto que te digo, todas las leyes y todo lo demás, se da cuenta por qué la demonizan, ¿no? ¿Por qué la demonizaron? Porque fue a discutir con los más poderosos, ¿no? Porque fue a discutir realmente quién tiene el poder, si el pueblo o las grandes concentraciones de ciertos apellidos y económicas de la Argentina, ¿no? Has traído un montón de papeles y recién pasaste un par de hojas y no viste nada. No sé si tenés algo que quieras resaltar de todo eso que trajiste. No, esto es el proyecto y tengo algunas cosas que las traigo como ayuda a memoria porque
los números de leyes y demás, no me los quiero confundir porque, bueno, sí, es importante. Es importante. Pero nada más solo por Nada eso, más. por ayuda a memoria, pero lo traje. Bien, entonces, completo. el sábado el trabajo en el Fonavi Fonavi 2 a partir de las 15 horas y con Blanco, el natalicio de Jesús Abel Blanco el próximo jueves 20, ¿en qué consistiría? ¿Ustedes organizan algo? ¿Alguien está organizando? La organización la lleva adelante el Partido Justicialista. Ajá. Que preside Augusto Hipólito. Exactamente. Perdón. Que preside Augusto. Va a haber una serie de actividades el mismo jueves, pero el acto central es el jueves por la tarde en Luz y Fuerza. Pero bueno, no quiero adelantar mucho, me parece que eso corresponde a Augusto como presidente del partido, pero sí más o menos poner en conocimiento a los vecinos de esto. Blanco va más allá de lo que es el espacio del peronismo, ¿no? De la representación del peronismo. Blanco ha sido un intendente que traspasó los límites de nuestro distrito, digamos, es reconocido tanto provincial como nacionalmente por todo lo que ha hecho, así que por eso invitamos a todos los vecinos que han sido parte de esa gestión de Jesús Abel Blanco en todos sus años, que puedan estar, que puedan acompañar este acto en Luz y Fuerza, que va a ser a partir de las 18:30. Después va a haber más actividades, pero sí me gustaría por ahí que pueda tener Augusto la oportunidad de pasar en algunos días para poderte comentar bien cuáles son las actividades y cómo llevó adelante él principalmente todo, porque es él el que encabeza toda esta convocatoria como presidente del partido, pero bueno, sí me parece importante decir que obviamente vamos a homenajearlo como se merece y con la invitación abierta hacia todo el espacio, no solo del peronismo, sino de los vecinos de 9 de julio, que sabemos que tienen muchísimo aprecio por Jesús Abel Blanco, porque saben que ha sido el fundador de muchísimas, como te decía hoy, obras y muchísimas instituciones principalmente que han hecho de la vida de nuestra comunidad. Gracias, María Elena. A vos, Carlos, y bueno, perdón por la voz, para vos y para el resto de los oyentes. María Elena de Funcho, la actual concejal de Unión por la Patria, son las 8:46, hacemos la nueva pausa. Te despertás.